Satoshi maníacos, lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado cripto es una de esas situaciones que pueden parecer tranquilas en la superficie, pero que se vuelven inquietantes cuando empiezas a mirar más allá del gráfico, porque el precio puede moverse con cierta indecisión, puede quedarse atrapado en zonas clave, puede generar dudas en el corto plazo, pero cuando levantas la vista y observas el entorno cripto completo, empiezas a notar algo diferente, algo que no encaja con una simple pausa de mercado, algo que parece mucho más estructural. Porque mientras muchos están centrados en la oscilación de precios, en la volatilidad del corto plazo, en si Bitcoin rompe o no determinados niveles decisivos, XD, en paralelo se están activando movimientos dentro del sistema bursátil, dentro de la banca internacional, dentro del flujo global de dinero, que no suelen aparecer en momentos de debilidad real, sino en fases donde el sistema empieza a reorganizarse desde dentro. Y aquí es donde todo cambia, porque esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. No estamos viendo solo un mercado dudando, estamos viendo múltiples capas del sistema financiero empezando a alinearse. Como decía Satoshi, entender Bitcoin no siempre depende de observar el precio, sino de interpretar los cambios en la arquitectura que lo rodea. Ayer el mercado transmitía una sensación bastante clara de pausa, de incertidumbre, de falta de dirección en el corto plazo, con movimientos contenidos dentro de áreas técnicas que no terminaban de romper ni hacia arriba ni hacia abajo, lo que generaba una lectura bastante típica de indecisión. Sin embargo, guerreros, mientras eso ocurría en el gráfico, hoy empiezan a aparecer señales dentro del tablero financiero que apuntan a algo completamente distinto, porque mientras el precio duda, el dinero institucional, el capital estratégico y las estructuras del poder bancario no están esperando. Y cuando proyectas todo esto hacia mañana, lo que empieza a dibujarse no es simplemente una continuación lateral, sino la posible antesala de un movimiento mucho más profundo, donde ya no hablamos solo de mercado digital. Hablamos de la transformación del orden monetario. El distrito financiero, el corazón del sistema bursátil global, ya no está observando el universo blockchain desde fuera. Está empezando a integrarlo dentro de su propia estructura, y el movimiento de la Bolsa de Nueva York junto a Securitice para crear una plataforma de valores tokenizados operando 24/7 es una señal directa de que esto ya no es experimental. Esto no es una prueba, no es un piloto, no es una simple curiosidad tecnológica, esto es la adaptación del circuito financiero a un nuevo modelo basado en cadena de bloques. Porque cuando las grandes gestoras de inversión y las firmas de inversión empiezan a trabajar sobre activos tokenizados, lo que realmente están haciendo es transformar la forma en la que el capital se mueve dentro del sistema. Así que, criptonautas, mientras muchos siguen esperando confirmaciones en el gráfico, los grandes capitales ya están ajustando la infraestructura del sistema. Pero fíjate en esto, porque aquí aparece una de las piezas más importantes de todo el movimiento. Tether, uno de los pilares del flujo de liquidez dentro del ecosistema descentralizado, da un paso hacia una auditoría completa con una de las grandes firmas globales, y esto cambia completamente la narrativa, porque lo que antes estaba rodeado de dudas ahora empieza a encajar dentro de los estándares del sistema tradicional. Esto genera algo clave: legitimación. Y al mismo tiempo XD, Mastercard, en lugar de competir con el sistema creando su propio activo, decide posicionarse en la infraestructura de stablecoins, lo que nos deja una señal extremadamente clara. No quieren ser la moneda, quieren ser el canal por donde circula el dinero. Así es como lo hacen las grandes estructuras. No luchan contra el sistema, se colocan en el centro del flujo de capital. Y mientras todo esto ocurre, el flujo global de dinero hacia stablecoins sigue activo incluso en un contexto de mercado que transmite duda, lo que provoca que la lectura cambie por completo. Esto no parece salida de capital, parece redistribución, y aquí, guerreros, es donde la siguiente capa de la convergencia empieza a tomar forma. El Banco Central Europeo, una de las principales autoridades monetarias del mundo, deja claro que las stablecoins y los depósitos tokenizados necesitan respaldo del dinero del Banco Central para poder escalar, lo que nos lleva a una conclusión bastante directa.
El sistema no está rechazando este movimiento, está intentando integrarlo bajo su propio mando monetario. Mientras tanto, en Estados Unidos, la SEC envía su interpretación del entorno cripto a la Casa Blanca, lo que indica que el brazo regulador ya no está actuando de forma aislada, sino coordinado con el poder político. Y esto genera una situación bastante interesante, porque ya no hablamos de regulación como freno. Hablamos de regulación como mecanismo de integración. Y justo cuando todo esto ya parece suficientemente complejo, aparece una capa que conecta todas las anteriores. La inteligencia artificial. Porque mientras el mercado sigue mostrando dudas en el corto plazo, la IA, el aprendizaje automático y las máquinas inteligentes empiezan a integrarse con el flujo de dinero dentro del ecosistema digital, creando nuevas formas de automatizar pagos, gestionar capital y conectar sistemas. Y esto no ocurre en el vacío. Esto ocurre dentro de data centers, dentro de infraestructura de datos, dentro de sistemas de servidores que operan con potencia informática masiva, conectados a redes de potencia, a sistemas energéticos, a estructuras que ya están siendo adaptadas para soportar esta nueva fase. Y aquí surfeadores de la blockchain es donde la convergencia deja de ser solo financiera o regulatoria, y pasa a ser total. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Porque cuando miras el precio, puedes pensar que el mercado está débil, que no hay dirección clara, que la volatilidad no acompaña, que todo está en pausa. Pero si miras lo que está ocurriendo en el engranaje monetario, en el sistema distribuido, en el movimiento del capital estratégico, en la adaptación del poder bancario, la lectura cambia completamente. Esto no es un mercado parado. Esto es un sistema en transición. Así que Satoshi maníacos, cuando juntas todas las piezas, aparece algo que no se ve a simple vista. El distrito financiero adaptando la cadena de bloques, el dinero institucional reposicionándose en stablecoins, las autoridades monetarias preparando el control, el brazo regulador coordinándose con el poder político. Y la inteligencia computacional empezando a conectar todo. Esto no es ruido. Esto es convergencia. Y como diría Satoshi Nakamoto, los cambios más importantes del sistema no se anuncian. Se construyen en silencio hasta que se vuelven inevitables. Así que XD ahora la pregunta no es si el mercado va a subir o bajar en la próxima sacudida del precio. La verdadera pregunta es si estás entendiendo lo que se está construyendo por debajo. Porque mientras el mercado duda, el sistema ya se está moviendo, y ahora sí, Satoshi maníacos, si todo esto que estamos viendo empieza a encajar en tu cabeza, si empiezas a entender que esto no va solo de velas, ni de movimientos rápidos, sino de un sistema que se está rediseñando delante de nosotros. Entonces este canal es para ti. Así que, Satoshi maníaco, suscríbete, activa la campana para no perderte lo que viene, porque lo importante no es reaccionar cuando todo explota. Es verlo antes. Déjame tu like si quieres que siga trayéndote este tipo de análisis que van más allá del ruido del mercado. Y comparte este vídeo con alguien que todavía siga mirando solo el precio. Porque puede que no esté viendo lo que realmente está pasando, y sobre todo, recomiéndalo. Porque cuantos más seamos entendiendo este cambio, más preparados vamos a estar para lo que viene XD.